5 imponentes culturas mesoamericanas. Sí, es muy probable que hayas oído de los mayas, de los olmecas o de Teotihuacán. Pero ¿sabías que los mayas usaban el cero antes que los europeos? ¿Que los olmecas tallaban rostros monumentales en piedra volcánica hace más de 3000 años? ¿O que los totonacas construyeron ciudades en las cimas de los cerros? Este video no es una clase de historia, es un acercamiento a 5 culturas que pensaron en grande, que dominaron selvas, montañas y costas, y que dejaron huellas que han sobrevivido el paso del tiempo. Comencemos. 1. La cultura olmeca. Imagina una planicie húmeda con ríos anchos y montículos bajos frente a lo que hoy conocemos como el Golfo de México. Ahí, en el sureste de Veracruz y el oeste de Tabasco, hace más de 3000 años algunos pueblos empezaron a organizar grandes espacios para reunirse, comerciar y rendir culto a sus dioses. Fueron los que hoy conocemos como los olmecas, pero en realidad no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. El nombre olmeca se lo dieron los mexicas y por supuesto viene del náhuatl y quiere decir gente del país de Lule. Sus centros poblacionales más conocidos fueron San Lorenzo, entre los años 1200 y 900 antes de nuestra era, y La Venta, entre los años 900 y 400 antes de nuestra era, que llegó a tener 20,000 habitantes y donde se encuentra la pirámide más antigua de Mesoamérica. En ambos sitios, los olmecas modelaron plazas y terrazas, canalizaron el agua y levantaron edificios y altares de manera planificada. Pero eso no fue solo construir, fue crear lugares de encuentro que ordenaban su vida en comunidad. El territorio les dio mucha ventaja. Los ríos conectaban poblados y permitían mover bienes y personas. Por esas rutas se allegaron materiales que no existían localmente, como obsidiana, vidrio volcánico para elaborar herramientas y jadeíta, una especie de piedra verde apreciada por su dureza y brillo. Esas redes de intercambio, por supuesto, nos indican que los olmecas no vivían aislados, sino en contacto con regiones del altiplano, de Oaxaca y de la costa del Pacífico. De manera cotidiana, cultivaban maíz, frijol y calabaza, pescaban, recolectaban y, según el lugar, manejaban áreas inundables para producir alimentos. Si algo los hizo inconfundibles fue su arte. Las cabezas colosales, de hasta 3 metros de altura y 10 toneladas de peso, talladas en basalto, muestran rostros individuales, probablemente de gobernantes. Los tronos o altares representan escenas de autoridad y mediación con los dioses. Y también elaboraron máscaras de piedra verde y hachas pulidas que depositaban como ofrendas. Hicieron pequeñas figurillas de piedra y barro. Algunas se enterraron formando escenas en miniatura, como si congelaran una reunión importante. Todo esto habla de técnicas muy cuidadas y de un lenguaje visual compartido. Además, se ha acreditado a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Sobre su religión, podemos ver patrones frecuentes: el culto al jaguar, principalmente, pero también a la serpiente, así como la creación de espacios sagrados vinculados con la agricultura, el sol, el agua y las montañas. El juego de pelota, que aparece temprano en Mesoamérica, formaba parte de sus complejos actos ceremoniales. Los gobernantes se presentaban como intermediarios entre el mundo humano y las fuerzas de la naturaleza, e incluso pudieron considerarse descendientes directos de las divinidades. No hay señales de un imperio, más bien jefaturas y señoríos que coordinaban el trabajo colectivo, controlaban los bienes y convocaban a la celebración de rituales. Alrededor de los centros principales existían asentamientos más pequeños conectados por el parentesco, el comercio y las obligaciones. La capacidad de movilizar gente para construir edificios ceremoniales y terrazas, mover esculturas pesadas y realizar rituales complejos, como el juego de pelota, indica una autoridad reconocida con un poder hereditario. Los olmecas influyeron más por ideas que por conquistas. La planificación de plazas, ciertas orientaciones de edificios, motivos artísticos claramente reconocibles, como las cejas flameadas o los rostros con boca entreabierta, y formatos rituales circularon por varias regiones. Por eso, hoy se prefiere decir que fueron un foco temprano de innovación,
Muchas comunidades adoptaron y adaptaron esas ideas a su manera. Hacia el año 400 antes de nuestra era, los grandes centros olmecas dejaron de ser el punto principal de referencia. Probablemente intervinieron cambios ambientales, nuevas rutas de intercambio y el ascenso de otros polos regionales. No hablamos de desaparición de la población, sino de reacomodo, nuevas alianzas, estilos y centros urbanos. Sin embargo, su manera de concebir el espacio ceremonial y su repertorio artístico siguieron presentes en las posteriores civilizaciones mesoamericanas. 2. La cultura zapoteca. Ahora miremos hacia los valles centrales de Oaxaca. Entre montañas y llanuras fértiles, comunidades agrícolas crecieron y se coordinaron hasta fundar una esplendorosa ciudad en la cima de un cerro, Monte Albán. Te estoy hablando de los zapotecas. Estudios señalan que su nombre se debió pronunciar como Zapoxteca, que viene de Zaa, nubes, y Poxteca, comerciante, aunque probablemente sea más adecuado llamarlos Ben-Zaa, o gente de las nubes, sobre todo a los originarios de los valles centrales. Hacia el año 500 antes de nuestra era, Monte Albán ya estaba en desarrollo y durante siglos ordenó la vida de los valles con su red de plazas, terrazas y edificios. La elección del sitio no fue casual. Desde ahí se dominan visualmente los tres valles principales, Etla al norte, Tlacolula al este y Cimatlán al sur. Monte Albán concentró población. En su época de mayor auge llegó a tener 35,000 habitantes, especialización artesanal y poder. Sus fases, conocidas como 1 a 5, muestran cómo la ciudad cambió de tamaño y funciones a lo largo del tiempo. En la plaza principal se instalaron 2 juegos de pelota, templos sobre plataformas y edificaciones que les permitían realizar observaciones astronómicas básicas para organizar calendarios y rituales. Sitios como Mitla, Yagul, Xaxila y Lambitieco fueron clave en épocas distintas, sobre todo cuando Monte Albán perdió peso hacia el final del periodo clásico, entre los años 700 y 900 de nuestra era. En religión, los zapotecos rindieron culto a deidades asociadas con la lluvia, el maíz y los relámpagos, pero su principal dios fue Xipetotec. El culto a sus ancestros y a sus linajes fue central. Tumbas familiares ricamente decoradas dentro de la ciudad y en palacios, especialmente visibles en Mitla, muestran la relación entre la memoria ancestral, el poder y el territorio. Las fiestas y los rituales públicos daban legitimidad a los gobernantes y cohesionaban a la población. Su desarrollo cultural fue amplio y distintivo. Crearon una escritura jeroglífica temprana y un registro del tiempo que se reflejan en estelas con fechas y nombres de personas y lugares. La cerámica gris fina y las urnas con efigies de deidades se reconocen por su calidad. En Mitla, las grecas de mosaico en palacios y templos son un sello visual del periodo posclásico. También practicaron agricultura en terrazas y manejaron sistemas de riego únicos en Mesoamérica, adaptándose a laderas y valles. El gobierno combinó funciones religiosas y militares. Hablamos de un estado urbano con élites que organizaban tributos, guerra y comercio. Era una sociedad compleja formada por campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes. Durante su apogeo, su principal ciudad, Monte Albán, estableció enclaves y alianzas militares en sus alrededores, lo que sugiere un gran control regional. Más tarde, ya en el posclásico, su relación con los mixtecos fue de competencia, alianza y en ocasiones de conflicto por el control de rutas y señoríos. Sus actividades principales fueron la agricultura, con el maíz, el chile, el frijol y la calabaza como cultivos esenciales, la alfarería y la orfebrería, además del comercio regional. La guerra también fue un medio de expansión y de control político, visible en estelas con prisioneros y en fortalezas en cerros. En Teotihuacán, por ejemplo, existió un barrio zapoteca del que hay vestigios con tumbas y ofrendas, lo que es una clara evidencia de migrantes o colonos vinculados con Oaxaca.
La escritura, los calendarios y ciertos motivos artísticos zapotecos circularon por distintas regiones y a su vez recibieron influencias externas, particularmente de los teotihuacanos, que incorporaron a su propio estilo. El final de Monte Albán fue un descenso gradual de su población e influencia entre los años 700 y 900 de nuestra era. Pero la tradición zapoteca no desapareció. Se reacomodó hacia centros como Mitla y Zaxila en el posclásico y continuó viva en comunidades que llegaron a la época colonial y hasta el día de hoy. Cambiaron los centros y las alianzas, pero no la presencia zapoteca en Oaxaca. 3. La cultura maya. Piensa en una red de ciudades conectadas por caminos, ríos y rutas comerciales que cruzan selvas y sierras. Ese fue el mundo maya. Desde el preclásico, del año 2000 antes de nuestra era al 250 de nuestra era, ya había grandes centros poblacionales como el Mirador. Durante el clásico, de los años 250 al 1000 de nuestra era, florecieron cortes reales, escritura y monumentos con una enorme historia que todavía podemos admirar. En el posclásico, de los años 1000 al 1521 de nuestra era, el poder maya se reubicó hacia el norte de Yucatán y otras zonas. Pero es curioso señalar que los mayas, principalmente los de la península, no se reconocían a sí mismos como mayas, ni se identificaban como un grupo étnico común. El territorio maya fue muy diverso. Tierras bajas del Petén y Yucatán con selvas y sabanas, tierras altas de Guatemala y Chiapas con montañas y valles, y presencia en Belice, en Honduras y El Salvador. Esta diversidad territorial los obligó a innovar. En algunas regiones, los mayas captaron y almacenaron agua en chultunes, especie de cisternas excavadas, o construyeron terrazas y canales. En otras, aprovecharon cenotes y aguadas naturales como lagunas, charcos o pozas. Su base alimentaria fue la milpa, con la siembra de maíz, frijol y chile, complementada con la caza y con la pesca. Entre las ciudades mayas más conocidas están Tikal y Calakmul, que compitieron, incluso guerreando, por el poder político, por el control de rutas comerciales y por aliados. Palenque, con su arquitectura refinada y los tableros o bajorrelieves sobre sus gobernantes. Copán y Quirigua, famosas por sus estelas talladas. Yaxchilán, con sus dinteles de piedra esculpidos. Y ya en el norte, Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán, que dominaron en diferentes etapas del posclásico. Estas ciudades no formaron un imperio único. Fueron estados locales con alianzas, rivalidades y cambios de poder. La religión articuló su vida política y cotidiana. Los mayas dieron importancia a deidades del maíz, la lluvia, cuyo dios era Chac, la guerra, la muerte y los cuerpos celestes, y practicaron sacrificios, incluido el autosacrificio, y ofrendas en cuevas y cenotes, como se les llama a los profundos pozos naturales característicos de la península de Yucatán. El gobernante era la figura central de los rituales públicos y se presentaba como mediador entre su comunidad y el mundo sobrenatural, con los dioses. El juego de pelota fue un espacio ceremonial clave. Su desarrollo cultural destaca, entre otros, por 3 excepcionales logros: la escritura, las matemáticas y la astronomía. La escritura maya, pintada en códices y tallada en piedra, es un sistema que combina símbolos para palabras y sonidos, y que nos permite conocer nombres de gobernantes, batallas, alianzas, fechas y conocimientos científicos. En matemáticas desarrollaron un sistema vigesimal y usaron el cero de manera consistente. En astronomía, observaron ciclos del Sol, la Luna y Venus para ajustar calendarios y rituales e incluso predijeron eclipses. Sus artistas produjeron esculturas, cerámica polícroma con escenas cortesanas y murales como los de Bonampak, y una arquitectura maravillosa con bóvedas y cresterías que marcan el horizonte. Su sistema de gobierno se basaba en ciudades-estado teocráticas e independientes. En cada una, además del gobernante, hubo nobles, sacerdotes, escribas, artesanos especializados, comerciantes y un amplio sector campesino.
Mediante la guerra, cada ciudad buscó capturar prisioneros, controlar rutas y legitimar nuevas dinastías. Los mercados y el intercambio de larga distancia movían obsidiana, jade, sal, textiles y cacao, entre muchos otros bienes. Sobre su desaparición, conviene ser cuidadosos. Hubo colapsos regionales hacia el siglo IX en las tierras bajas centrales, con el consecuente abandono de ciudades y una reducción demográfica. Pero otras zonas, al norte de Yucatán y en el altiplano, siguieron activas hasta la llegada de los españoles. La última capital independiente, Tayasal, cayó en 1697. Hoy existen decenas de pueblos mayas con lengua y cultura propias. 4. La cultura teotihuacana. Imagina llegar a una ciudad con avenidas rectas, plazas amplias y pirámides que dominan el horizonte. Eso fue Teotihuacán durante el periodo clásico mesoamericano, entre los años 150 y 650 de nuestra era. Una metrópoli planificada en el noreste del Valle de México que reunió a decenas de miles de personas en barrios con talleres, mercados y conjuntos residenciales. La calzada de los muertos ordenaba el espacio. A sus extremos se alzaban la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. No era un pueblo disperso, era una ciudad-estado que organizaba producción, intercambio y rituales a gran escala. En realidad, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos los que ahora identificamos como teotihuacanos. El término Teotihuacán se lo dieron los mexicas y por supuesto viene del náhuatl y quiere decir la ciudad donde se crearon los dioses, el lugar de los dioses o la ciudad de los dioses. La ubicación estratégica de Teotihuacán, cerca de rutas de obsidiana y de corredores hacia Puebla, la Cuenca y el Golfo de México, impulsó una economía diversificada. La obsidiana de la Sierra de las Navajas en el actual estado de Hidalgo y de Otumba en el estado de México se convirtió en herramienta y mercancía de largo alcance. También tuvieron talleres de cerámica y lapidaria y desarrollaron una asombrosa pintura mural. La agricultura en el valle y sus alrededores, apoyada por sistemas de riego y abastecimientos muy sofisticados, sostuvo a una población estimada en más de 100,000 habitantes en su apogeo. Es clave entender que Teotihuacán fue un nodo, recibía y redistribuía bienes, personas e ideas. La vida religiosa fue pública y cotidiana. Templos, patios y edificios con murales muestran deidades de la lluvia, el agua y la fertilidad, así como serpientes emplumadas y símbolos de guerra y sacrificio. Su iconografía no es copia de otras regiones, tiene un lenguaje propio y se adapta a distintos contextos urbanos. El juego de pelota y las ceremonias en plazas públicas se integraban a barrios residenciales durante los festivales de la comunidad. Murales como los de Tepantitla o Atetelco revelan una estética precisa, colores intensos, perfiles definidos, escenas rituales y simbólicas. En el gobierno, la evidencia apunta a una élite compleja que combinó funciones administrativas y religiosas. No todo fue rey y palacio. El poder se expresó en un sistema de liderazgo colectivo por medio de instituciones que organizaron los barrios, los tributos en trabajo y producción y el control de las rutas comerciales. La presencia de un barrio zapoteca y otros enclaves foráneos sugiere una ciudad abierta a los migrantes, con espacios para comunidades de distintas procedencias. La autoridad se legitimó con obras públicas, rituales y un urbanismo que hacía visible el orden. Las actividades principales combinaron agricultura, manufactura especializada, comercio a larga distancia y rituales públicos. Cada barrio tenía especialidades: obsidiana, figurillas, vasijas o textiles. La ciudad entera funcionó como un muy organizado sistema productivo que abastecía a su población y mantenía intercambios regionales. Teotihuacán influyó en gran parte de Mesoamérica. En el Clásico temprano, su presencia se percibe en la región maya en Tikal y en la región zapoteca en la ciudad de Monte Albán, particularmente en la cerámica, en la arquitectura y en ciertos símbolos que viajaron con emisarios y alianzas. Más que conquistar todo, su poder radicó en marcar estándares, cómo trazar una ciudad, cómo mostrar autoridad, cómo articular barrios y cultos.
Ese prestigio sobrevivió a su caída. Siglos después, los mexicas visitaban Teotihuacán y la reconocían como el lugar donde nacen los dioses. Su declive fue gradual. Entre los años 550 y 650 de nuestra era, el desmantelamiento de templos y edificios públicos, las tensiones internas, las posibles crisis ambientales y los cambios en las rutas comerciales provocaron un fenómeno de despoblamiento y pérdida del control político y militar. Teotihuacán no desapareció de un día a otro, pero dejó de ser la referencia central. Su legado urbano y artístico siguió circulando y en el posclásico, Tula y luego Tenochtitlán rescataron y reinterpretaron parte de su asombroso legado. 5. La cultura totonaca. Piensa en una franja del Golfo de México con selvas bajas, ríos y llanuras fértiles, el Totonacapan, situado principalmente en el centro norte de Veracruz y la sierra norte de Puebla. Ahí florecieron asentamientos totonacas a lo largo del clásico y el posclásico. Su nombre proviene de la unión de los vocablos tutú, que quiere decir tres, y nacú, que significa corazón, que se pueden interpretar como tres corazones. Sus integrantes se llamaban a sí mismos totonacas e incluso algunos prefieren denominarse como totonacú. El Tajín, con su emblemática pirámide de los nichos, sus juegos de pelota y sus templos, fue un importante centro de población entre los años 300 y 1200 de nuestra era. Más tarde, Papantla y Zempoala destacaron en la política regional, esta última ya en contacto directo con los mexicas y después con los españoles. Su medio ambiente permitió el desarrollo de una agricultura intensa, con la vainilla como cultivo distintivo y redes de intercambio costeras y serranas. Su ubicación entre la costa y el altiplano facilitó la circulación de cerámica, sal, algodón y objetos rituales. En el Tajín, la arquitectura con nichos y relieves muestra una identidad visual propia que dialoga con tradiciones vecinas, pero mantiene soluciones locales en diseño y técnica constructiva. Su religión fue politeísta, rendían culto al sol, al maíz, a la lluvia y al trueno, y en ocasiones realizaban sacrificios humanos. Los relieves y las canchas de juego de pelota nos hablan de ceremonias complejas y de un calendario ritual activo. La práctica del juego no fue solo un deporte, ya que tenía implicaciones políticas y religiosas. En Zempoala y otros centros posclásicos, los templos y plazas continuaron como espacios de cohesión comunitaria y de legitimación de los gobernantes. En cuanto a su desarrollo cultural, el sello totonaco aparece en varios frentes. Su arquitectura con nichos, cornisas y taludes característicos, la producción de hachas, yugos y palmas de piedra, la elaboración de cerámica variada y el uso de lodo o argamasa de arena y cal en sus edificaciones. Estas formas convivieron con objetos de intercambio regional, integrando al Totonacapan en redes comerciales más amplias. Las canchas de juego de pelota de El Tajín, que destacan como unas de las más numerosas y elaboradas de Mesoamérica, muestran la gran importancia que tenían los rituales públicos para los totonacas. Su organización política varió con el tiempo. Lo mismo se registraron confederaciones de ciudades, señoríos y en algunos momentos hegemonías locales. En el posclásico tardío, parte del territorio totonaca pagó tributo a la Triple Alianza liderada por los mexicas. Esa relación tensa explica por qué Zempoala y otros pueblos se aliaron con Hernán Cortés en 1519. Buscaban zafarse de las cargas tributarias y recuperar su autonomía. Esa decisión marcó un punto de no retorno en la historia regional. Las actividades principales incluyeron agricultura intensiva, con maíz, chile, tomate y cacao como principales cultivos, la producción de cerámica y textiles, la pesca y la construcción monumental. El comercio conectó costa y sierra, integrando bienes de distintas regiones. La vainilla, asociada a Papantla, es uno de sus aportes más conocidos. Su cultivo y uso ritual tienen raíces profundas en toda la región. Su cierre histórico como entidad política prehispánica llegó con la conquista española. Tras la caída de México Tenochtitlán, los señoríos totonacas fueron incorporados al orden colonial.
encomiendas, evangelización y reordenamiento del territorio. No tuvieron una desaparición cultural. Poblaciones totonacas continúan en Veracruz y Puebla con lengua y prácticas propias. En el campo de la arqueología, el Tajín quedó como testimonio principal del periodo clásico regional y Zempoala como clave del posclásico y del encuentro con los españoles. Gracias por ver el video completo. Si algo de lo que viste te sorprendió o te dejó con ganas de saber un poco más, quédate cerca. Este viaje apenas comienza. Aún hay aspectos de otras culturas que seguro van a parecerte fascinantes.